Ya. Bueno, pues como ya os adelantábamos, esta semana ha tenido lugar un estudio acerca de los murciélagos y qué mejor forma que invitar esta tarde a los platós de Calamocha Noticias a un naturalista y miembro de SCMU, Luis Lorente. Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Bueno, esta semana, que sepan nuestros espectadores que es grabada la entrevista, pero nos vas a contar que va a haber unas jornadas acerca de murciélagos y cuéntanos, ¿por qué se ha elegido el municipio de Calamocha para realizar estas jornadas? Bueno, yo creo que porque le tocaba, porque estas actividades las hacemos en muchos sitios diferentes y Calamocha pues tiene cierta entidad como cabecera de comarca y también tiene un entorno privilegiado donde hay poblaciones de murciélagos y lo vimos necesario, ¿no? Celebrar aquí una noche de los murciélagos o Bat Night, que es un evento de carácter anual que promueve Eurobats, que es un convenio europeo que han ratificado varios países de la Unión Europea. ¿En qué consiste la Noche de los Murciélagos y sobre todo qué objetivo se pretende? Pues mira, hacemos una pequeña introducción a los murciélagos, a su biología, a su comportamiento, a su distribución, a sus adaptaciones, a sus problemas de conservación y a muchos aspectos relevantes de este grupo faunístico que es muy poco conocido y que tiene muchos prejuicios encima, y lo que intentamos es desmontarlo. Entonces, desmontar esa mala prensa que tienen y que es injustificada. Y bueno, intentamos convencer a la gente de que los murciélagos tienen que estar allí y que nos son bastante beneficiosos en muchos aspectos. Anteriormente me comentabas fuera del plató que quizá a veces hablábamos de murciélagos, pero no somos conscientes de la cantidad de especies que hay, ¿no? Hay una diversidad increíble. Mira, en el planeta hay unas 1.200 especies de murciélagos. Sobre todo están en los trópicos, pero bueno, si nos alejamos del Ecuador cada vez hay menos, pero aquí en Europa tenemos hasta 54 especies. De todas ellas, aquí, por ejemplo, en Aragón hay 28. O sea que es una diversidad importante. Hablamos a veces del murciélago, pero tienes que hablar de los murciélagos, porque lo que te decía, son muchas especies y muy diferentes. Eso lo vamos a ver en la introducción a los murciélagos y la gente se va a dar cuenta pues, de esa diversidad de aspecto, de tamaño, de costumbres. La verdad es que es un mundo muy variado. Representan casi el 20% de los mamíferos que hay en el planeta, solamente superado por el grupo de los roedores. O sea que hay que tenerlos en cuenta y en cuanto a diversidad es algo sorprendente. Porque yo veía un poco las actividades que hay programadas para la jornada y se va a hablar de, bueno, vas a impartir una charla divulgativa sobre murciélagos y su conservación, ¿no? Sí, es importante la conservación de los murciélagos porque de las 34 especies que hay en España, digamos que el 25% está amenazada, sobre todo por causas que no son naturales, sino que es por la acción del hombre, porque estamos modificando el paisaje o porque estamos empleando muchos productos químicos en la agricultura o por otros motivos. Entonces están disminuyendo y es importante la conservación. Y más que nada porque nos hacen falta, los necesitamos, porque se ha comprobado que los beneficios ambientales que producen los murciélagos son enormes. Para nosotros los humanos, pues sin ellos los echaríamos de menos. Nos daremos cuenta de que falta algo en el ecosistema, en el medio ambiente, porque consumen miles y miles de insectos todas las noches. O sea, que el papel que juegan los murciélagos en este caso es importante, ¿no? Muy importante. Y cada vez se está conociendo más con estudios serios y tangibles de la importancia que tienen. Pues puedo comentar, por ejemplo, que las plagas forestales, por ejemplo, una muy conocida que es la procesionaria del pino, estas orugas que salen en primavera y que tanto molestan, pues bueno, los murciélagos consumen en el periodo de vuelo de esas polillas, cuando salen de la oruga, pues consumen miles y miles. Si no hubiera murciélagos, estas plagas de procesionaria serían tremendas, serían un problema verdadero. Y en la agricultura pues juegan un papel fundamental, porque están consumiendo miles y miles de insectos, como digo, todas las noches. Eso se traduce en que tenemos que utilizar menos productos químicos.
y tenemos que ir en esa dirección, a utilizar cada vez menos productos químicos, ya que tienen efectos secundarios en la salud humana. Por lo que podríamos decir que está afectando, ¿no? O sea, el cambio climático a estos mamíferos. A los murciélagos el cambio climático tampoco les está afectando por ahora mucho, pero a largo plazo van a ser un problema, porque pues bueno, los modelos están indicando de que se van a desertificar muchas zonas, sobre todo de la península ibérica, porque estamos en una zona de transición. Y eso va a conllevar la pérdida, por ejemplo, de superficie forestal en algunas zonas, y se van a perder algunas especies. Y también, pues bueno, estamos ahora sufriendo pues, catástrofes naturales debidas al cambio climático, y eso va a afectar, porque nos va a afectar a nosotros y a la fauna, a la flora, y entre ellos a los murciélagos, desde luego. Oye, y antes hablábamos de especies, aquí en Calamocha en concreto, ¿nos podemos encontrar muchas especies o también en lo que es toda la comarca del Jiloca? Pues mira, en la comarca del Jiloca yo calculo que podríamos llegar a contabilizar como mínimo pues 18 especies. De hecho, las hemos capturado, ya hemos hecho algún estudio, sobre todo en lo que es la cuenca fluvial del río Pancrudo, porque hicimos un estudio hace unos años de la diversidad de murciélagos que había en los ambientes de chopos cabeceros, y la verdad es que nos sorprendió, y sí que hay una diversidad. Pues bueno, alguna vez que te alejas del casco urbano, que aquí hay murciélagos, viven murciélagos, pero si te alejas a zonas ya forestales o donde hay cortados rocosos o donde hay masas forestales así maduras, por ejemplo, en algunos rodales de la Sierra de Fonfría, pues ahí ya encontramos, vamos añadiendo más especies y llegamos a la diversidad que te estoy contando de 18 especies. Muy sorprendente para algunos, ¿no? Y hemos encontrado especies muy interesantes, de estas que te decía que están amenazadas. Pues algunas están aquí en la comarca del Jiloca, y hay una de ellas que está muy ligada a los bosques, y en concreto al chopo cabecero, que es el murciélago de bosque. El nombre científico es Barbastella barbastellus, y es una especie prioritaria para la Unión Europea, y está en el marco de la Directiva de Hábitats como especie prioritaria. Bueno, y veo también que la jornada también hay otra parte un poco más práctica, ¿no? Donde se irá por la ribera del río para todos aquellos que vayan poder verlos, ¿no? Pues yo creo que vamos a tener la oportunidad de verlos, aunque es un poco tarde, ya ha pasado el verano, que es la época de mayor actividad de los murciélagos. Pues bueno, yo creo que con esto del cambio climático estamos teniendo unos otoños bastante cálidos, más de lo normal. Y ahora por las tardes hay actividad de murciélagos. Ahora los murciélagos están con dos tipos de actividad, ahora en otoño. Están en periodo de celo, están apareando, y también están consumiendo mucha comida, están engordando, porque tienen que acumular mucha grasa subcutánea, porque de esa grasa, de esa energía que van a acumular, van a vivir el resto del invierno, porque van a estar en estado de letargo. Cuando llegue el frío, se van a esconder en sus refugios y van a depender de esa grasa acumulada. La irán consumiendo poco a poco hasta la primavera, y van a estar durmiendo. Muy curioso. Sí. Muy curioso. Y en cuanto a metodologías del estudio de los murciélagos, ¿cuáles se practican? Pues mira, ha sido un grupo muy desconocido de los murciélagos, porque la verdad es que no ha habido metodologías muy adecuadas para su estudio. Sus costumbres nocturnas pues ayudan poco a hacer estudios. La verdad es que pues bueno, se han estudiado en refugios, pero se conocía un poco de la actividad, del alcance que tenían sus movimientos. Y ahora, afortunadamente, pues están apareciendo pues aparatos muy sofisticados que nos permiten detectar la presencia de murciélagos en determinadas zonas sin verlos. Son los detectores de ultrasonidos, que vamos a utilizar uno de ellos para detectar los murciélagos aquí en el parque por la noche. Y también hay métodos así pasivos, dejando una grabadora de ultrasonidos, y te permiten ver la actividad de murciélagos en determinadas zonas, sobre todo para hacer evaluaciones de impacto ambiental en algunos sitios. Oye, y en cuanto a qué características se dicen o se escogen para agrupar a los murciélagos. Efectivamente, hay tres grupos de murciélagos, porque los separamos por sus costumbres, por su ecología. Entonces, por un lado tendríamos las especies generalistas y fisurícolas que viven en fisuras de cortados rocosos o en los edificios. Estas son las más abundantes.
estas especies pues, tienen una gran posibilidad de adaptación a diferentes ambientes. No son muy especialistas y son las más comunes. Entonces estarían por un lado estas, las fisurícolas y generalistas, y luego por otra parte hay otros dos grupos, que uno sería el de las especies cavernícolas, que son las que dependen muy estrechamente de cavidades. También no tienen por qué ser naturales, no tienen por qué ser siempre cuevas, también pueden vivir en minas, pero siempre viven en galerías subterráneas. Y estas especies en general están muy amenazadas, por diversas razones. Y luego hay otro grupo muy característico que habita en bosques. Hay especies muy forestales que no salen del bosque, o bien hay algunas también que viven en el bosque porque encuentran ahí el refugio y luego se alimentan en otra variedad de ambientes, pero dependen muy estrechamente del bosque. Estos serían los tres grupos fundamentales de murciélagos que tenemos aquí. Bueno, diferenciar, ¿no? Sí, para el estudio. Además que cada uno requiere para su seguimiento y estudio metodologías totalmente diferentes. Pues imagínate, para hacer el estudio de los murciélagos cavernícolas, pues hay que tener en cuenta que hay que saber pues, métodos de progresión en cuevas. Hay que descender a veces con sistemas de rappel y, en fin, hay que ir preparados para estudiar los murciélagos cavernícolas, sobre todo en invierno, cuando no están activos y a veces pues, hay que evaluar el número de individuos que hay en una colonia, en una cueva, y es necesario eso. Y los forestales también. Tienes que ir pues, en la época de actividad y poner redes en los bosques para cogerlos, para capturarlos e identificarlos. Muy bien, y bueno, y también, aparte de lo que será la charla, podemos ir a una exposición, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar en esa exposición para todo aquel que se quiera acercar a verla? Mira, es una exposición que está diseñada y editada por la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, SECEMU. Entonces, esta asociación es una asociación, como en otros ámbitos también de la naturaleza, hay otras asociaciones para aves, para mamíferos en general, o para cetáceos, o para insectos. Entonces, para los murciélagos, aquí en España hay una asociación específica que es la SECEMU, y es la que realiza casi todas las exposiciones y las Bad Nights y noches de los murciélagos que se hacen en España, porque al cabo del año se hacen cientos en toda Europa, y aquí en España también se hacen varias decenas de actividades por toda la geografía. Y entonces esta exposición pues, se ha ideado para que se pueda utilizar por todo el país. Y bueno, se estrena hoy aquí en Calamocha. En primicia, ¿no? En primicia, podremos sí. ver aquí en Calamocha. Exacto, sí. Ahora la vamos a desmontar y la vamos a preparar, y van a ser los habitantes de Calamocha los que van a venir aquí a la actividad, los primeros que la van a ver aquí en nuestra comunidad. A todo aquel que se pueda acercar. Efectivamente, se puede acercar para verla. Sí, es una actividad gratuita, dirigida a todas las edades, y no hay que hacer ninguna inscripción, y lo único pues, que se recomienda es que vengan con una pequeña linterna. Y no sé, yo creo que no va a hacer frío esta noche y tampoco va a hacer falta, pero no está de más llevar una chaqueta por si acaso. Además, vamos a gozar de prácticamente una luna llena, con lo cual pues, va a ser una noche bastante atractiva. Muy bien, bueno, pues ¿algo más que quieras añadir? No, pues animar a la gente a que cuando celebremos cualquier otra actividad de este tipo, pues que se acerquen y que van a disfrutar y van a descubrir cosas que seguro que no conocían. ¿Hasta cuándo pueden ir a visitar esta exposición? Esta exposición la vamos a tener solamente durante esta jornada, porque la vamos a utilizar en otras actividades, pero en el futuro es muy probable que hagamos más actividades aquí en Calamocha, con lo cual ya iremos adelantando las fechas y el momento en el que celebremos otra actividad relacionada con los murciélagos, y tendremos la oportunidad de conocer la exposición, y es posible que la hayamos incluso ampliado, porque estamos pensando en hacer más paneles. Por último, para todo aquel que no conozca lo que es el murciélago, el mamífero en sí, animarle, ¿no? ¿Por qué tiene que ir a esta charla? Sí, les va a sorprender sobre todo la diversidad de especies y de tamaños. No vamos a tener la oportunidad de tener ningún murciélago en mano, pero bueno, vamos a ver muchas imágenes de ellos, y bueno, ya veremos en el futuro si algún día hacemos también alguna noche de capturas de algún murciélago, para que la gente los pueda ver y los pueda tener cerca. Que seguro que muchos niños no han estado cerca de un murciélago. Ajá, seguramente. ¿Alguna experiencia que nos puedas contar? Bueno, pues sí, mira, esta actividad de
de las Noches de los Murciélagos la hemos celebrado en muchos sitios y a mucha gente le sorprende la cantidad de especies y no se imaginaban que estaban revoloteando o que había murciélagos en su localidad. Porque a veces no reparamos a lo que tenemos cercano. No somos nos fijamos conscientes de lo que tenemos. No somos conscientes. A veces viene alguien de fuera y nos dice, mira, es que esto... Y repara en cosas que, bueno, como son tan cotidianas, pues no les prestamos atención. Y la gente se sorprende, oye, pues yo no sabía que había... Entonces te empiezan a contar a lo mejor la gente mayor historias, que, bueno, eran más cercanos a la naturaleza que generaciones posteriores, y te cuentan historias y los niños se sorprenden mucho. Y la verdad es que da gusto trabajar y hacer cosas con la gente así, porque la verdad es que disfruta y aprenden mucho, y apostamos sobre todo por las generaciones futuras, que son las que de alguna manera les vamos a dejar este legado, ¿no? No solamente los murciélagos, sino muchas otras cosas más del patrimonio natural que tenemos. Bueno, pues ahí queda dicho, ¿no? Invitar a todo aquel que quiera acercarse a la charla acerca de los murciélagos. Y muchas gracias por acudir al plato de Calamuchas Noticias, Luis. Gracias a vosotros, gracias Leticia. Hasta pronto.